Saludos y bienvenidos al Bufete Emanueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy, su moderadora, y hoy vamos a estar hablando de la presidencia del presidente ahora electo Donald Trump. ¿Cuáles son los desafíos y los retos, especialmente los retos y desafíos para la comunidad latina, tanto los latinos en Estados Unidos como nosotros acá, los puertorriqueños? Efectivamente, Mónica, vamos a tener un tema súper interesante. Es más bien una continuación del tema del podcast pasado, pero con más detalle porque Donald Trump está haciendo una serie de transmisiones que deben ver. Ustedes deben sacarse el tiempo para mirarlas porque él está haciendo un detalle muy importante sobre lo que él quiere hacer con sus políticas y cómo lo va a hacer. Y ustedes van a ver la agenda de cambios drásticos que quiere imponer en Estados Unidos, que obviamente va a tener consecuencias para Puerto Rico y particularmente para la comunidad latina en los Estados Unidos. Saben que este podcast, además de estar en todas las plataformas de podcast, está en el canal de YouTube del Bufete Emanueli. Allí pueden ver todos los episodios, incluyendo Bufete Emanueli Informa y todas las ediciones especiales que hemos hecho. Así que usted puede ponerse al día sobre todos los temas que nosotros manejamos en ese canal. Dele like al video y también suscríbase para que pueda entonces recibir notificaciones cuando nosotros publiquemos algún tipo de video adicional. Para arrancar con este tema tenemos que hablar del tema de inmigración, que ciertamente fue un pilar sumamente grande para ambas campañas, la de Kamala Harris y la de Donald Trump. En el caso de Donald Trump se está hablando de deportaciones masivas, de la continuación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y también de posiblemente eliminar lo que sería la ciudadanía que es por nacimiento. Sí, eso es algo bien importante, pues es recalcar de parte de Donald Trump todo lo que ha estado diciendo en estos 4 años, aunque también fueron políticas que estuvieron en su primera administración, pero realmente fueron políticas que no llegaron hasta los extremos que él está planteando en este momento. Él comenzó el muro en la pasada administración y no lo pudo terminar. Tomó acciones que se decretaron que eran ilegales, como sacar fondos de partidas que ya estaban asignadas por el Congreso para tratar de terminar el muro. El muro no lo pudo terminar. Ahora él plantea que va a terminar el muro. Al principio en la administración pasada pensaba obligar al presidente de México, López Obrador, para que pagara por el muro. No pudo hacerlo, obviamente. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos y México, junto con Canadá, República Dominicana, Costa Rica, tienen un tratado de libre comercio. Y el tratado de libre comercio precisamente es que los bienes y servicios fluyan libremente entre los diferentes países, que no haya tarifas, que no haya obstáculos. Así que son acciones que en gran medida violan los tratados que ya tiene Estados Unidos con esos países y que también afectan el libre flujo de bienes y servicios que son de tanta importancia para Estados Unidos. El muro representa un ícono, ¿verdad? Para mí es un ícono del extremo de las políticas de emigración y de inmigración de Donald Trump, pero lo que anticipa él con las deportaciones masivas yo creo que es lo que va a ser realmente histórico, porque Estados Unidos se nutre en términos de mano de obra, de la mano de obra de los inmigrantes que tienen diferentes estatus, están ilegales sin un papel o que tienen algún tipo de permiso para trabajar o que tienen la tarjeta verde, etcétera, y luego en el proceso pueden llegar a ser ciudadanos y generalmente ellos aportan la mano de obra de los trabajos que otros americanos no quieren hacer, por ejemplo en los campos de agricultura, en los restaurantes, en los procesos de recogido de basura, los procesos de distribución de productos. Son trabajos que son muy fuertes y que en realidad están en la escala social, en la parte más baja de la escala social de las categorías de los trabajos. Si Donald Trump inicia el proceso de deportación que está planteando, va a primero a invertir mucho dinero en ese tema, porque perseguir a las personas, meterlas en los campos de concentración que él dice que va a meter a esas personas y luego trasladarlas a los diferentes países, va a tener múltiples obstáculos, entre ellos los obstáculos que pongan los países
a ese tipo de movimiento, porque los países son soberanos y pueden decidir, no, pues esos aviones que están cargados de inmigrantes no llegan aquí. Eso no se resuelve de esa manera. Así que es una política que va a crear mucho sufrimiento humano, va a crear separación de las familias. Hay un issue bien grande con los hijos e hijas que han quedado separados de su familia y que en muchos casos no se sabe el paradero de esas personas. Y va a crear en realidad una crisis humanitaria y económica, porque cuando no haya quien recoja los tomates o las lechugas o el maíz o cualquier otro producto que sea con mano de obra intensa, pues se va a encarecer el costo, porque para que consigan trabajadores van a tener que pagarle mucho más que lo que se paga realmente a los inmigrantes. Así que son políticas que pueden tener un atractivo para los seguidores de Donald Trump, pero que cuando esto se materialice va a tener otras consecuencias que va a generar, por ejemplo, inflación, ¿verdad? Si en las fincas de agricultura hay que pagarle mucho más a los obreros, pues eso se va a reflejar en los precios de los productos agrícolas. Y eso implica que el consumidor, el que votó por Donald Trump, que quería un cambio, va a estar bien molesto porque las cosas están ahora más caras. Así que, aunque suenen atractivas de primera instancia, al final del camino van a generar una incomodidad tremenda en los afiliados al Partido Republicano y entre los que votaron a Donald Trump. El issue de la ciudadanía por nacimiento es un issue que está en la enmienda 14. O sea, ahí es donde los scholars dicen que va a haber un conflicto bien grande, porque esto va a llegar al Tribunal Supremo, y aunque el Tribunal Supremo ya hemos visto que es capaz de sacarse de la manga una inmunidad presidencial, decir que el presidente no responde por ningún delito. Y de paso, voy a recalcar, el presidente Trump, que ha salido electo, es una persona que no responde cuando esté en sus funciones a partir del 20 de enero, no responde por delito alguno. No importa lo que haga, en la opinión que le dio la inmunidad, se puso el ejemplo que él puede mandar a matar a un opositor político. Y como lo hizo en sus funciones, pues no va a responder, a menos que sea procesado en un mecanismo de residenciamiento, que con el Congreso republicano eso no va a pasar jamás. Así que fíjense todas las situaciones que esta elección de Donald Trump va a traer solamente en el campo de la emigración, ¿verdad? Y eso pues claro, es importante saber que va a haber pleito, que eso va a llegar al Supremo. El Supremo puede hacer lo que quiera, ¿verdad? En términos reales, ellos hacen lo que les da la gana. Sin embargo, hay una cláusula en la Constitución, en la enmienda 14, que dice que las personas nacidas en Estados Unidos son personas que son ciudadanas de los Estados Unidos. Sin embargo, Mónica, hay una parte súper interesante, porque los puertorriqueños somos ciudadanos por ley. Los puertorriqueños no somos ciudadanos porque nacimos en los Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué? Por los famosos casos insulares. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Así que cuando la enmienda 14 dice que la persona se hace ciudadano con haber nacido en Estados Unidos, pues los que nacen en Puerto Rico no son ciudadanos de la enmienda 14, son ciudadanos de la ley Jones, que se estableció en el 1917. Pues mira, así mismo Donald Trump puede eliminar nuestra ciudadanía de nacimiento. Tal vez no la pueda quitar a los que ya la tenemos, pero los que vayan naciendo de aquí en adelante nacen bajo la premisa de que no están dentro de Estados Unidos y por ende no son nacidos en Estados Unidos conforme a la enmienda 14. Y eso va a crear mucha turbulencia aquí en Puerto Rico, sin duda, y va a crear, ¿verdad? Probablemente un movimiento para que haya cambios drásticos en la relación colonial que tenemos entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que es tan fácil como resolverlo allá, y a nosotros nos aplicaría sin ningún tipo de controversia, porque aquí no tenemos ciudadanía de enmienda 14. El tema de la entrada y salida de los puertorriqueños a Estados Unidos también podría estar en issue, porque es legal, es una cuestión de ley y ellos pueden cambiar la ley. Y Donald Trump podría dar la instrucción y el Congreso aprobar una ley para que nosotros tengamos que sacar una visa. Y eso va a crear también muchos problemas. Recuerda que si ellos quieren limitar el poder de los latinos, y aquí es que viene empezando, ¿verdad?, el tema de los latinos en términos políticos, porque los latinos se están convirtiendo
en una mayoría, ¿verdad? Dentro de la minoría, en una mayoría dentro de la minoría en Estados Unidos, y van a desarrollar mucho más poder político. Si ellos quieren limitar eso, pues ellos pueden idearse los mecanismos para que no aumente la población de latinos en Estados Unidos. Y uno de los mecanismos es la gente que se muda de aquí, porque nosotros tenemos un flujo migratorio enorme entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que imagínense las consecuencias de esa política migratoria. No descartemos que haya cambios también en Puerto Rico en términos de la ciudadanía y en términos del acceso de los puertorriqueños al territorio norteamericano. Y que es un tanto irónico, ¿no? Que la campaña de miedo que se hizo en Puerto Rico en contra de partidos minoritarios, y en el caso nuestro de verdad de Juan Dalmau, fue que la ciudadanía podía estar en riesgo. Sin embargo, gana un republicano y es el mismo republicano el que lo está poniendo en riesgo. Sí, y la gobernadora electa de Puerto Rico, Jennifer González, es republicana y apoya a Donald Trump. Y ella tiene que saber que esas políticas son negativas o son unos riesgos para Puerto Rico. ¿Qué va a hacer ella cuando Donald Trump anuncie una medida que nos impacte directamente en términos de la migración y en términos de los derechos, ¿verdad?, a la ciudadanía, etcétera, como los tenemos actualmente? ¿Qué va a hacer ella? Pelearse con Donald Trump, pero ¿qué efecto tendría eso, no? ¿Qué poder puede tener ella para luchar esos issues? Son cosas que están por verse. Pero si ella se le enfrenta, Donald Trump es implacable. Ella no tendría más ningún poder político. Donald Trump podría tomar medidas drásticas para perjudicar el gobierno de Jennifer González en el sentido de acceso a fondos federales, de las trabas que le puedan poner a los procesos legales para obtener ayudas, etcétera. O sea, Donald Trump se puede sacar de la manga cualquier cosa para perjudicar a los enemigos. Recuerden que él tiene una lista de enemigos que dijo que iba a perseguir, a arrinconar, a acusar de cualquier manera. Así que él, en su mentalidad fascista, porque hay que decirlo, hay que acostumbrarse a decir esa palabra, en su mentalidad fascista, pues él consideraría a cualquiera que se oponga a sus políticas como un enemigo, y siendo un enemigo, pues va a tomar todas las medidas para aplastarlo. Y le va a poner nombre a Jennifer y va a tratar de cerrarle todas las puertas y todos los accesos. Lo interesante sería ver cómo el comisionado residente brega con este issue también, pero a mi juicio va a estar en las mismas. Peor, porque es demócrata. Ya se alineó con el caucus demócrata en vez de ser independiente. Se alinea con los demócratas y entonces se hace parte de los enemigos de Donald Trump, y así mismo es que los va a tratar. Así que la coyuntura es bien fuerte, bien difícil en este issue, y las herramientas de evitar o de impedir o resistir que eso se materialice en Puerto Rico son bien débiles y bien difíciles de que puedan tener éxito. Y una de las problemáticas sociales de estas políticas migratorias es que crean o elevan ya el estigma de las personas latinas, ¿no? Y que hay que sacarlas del país. Y recordemos que en la campaña de Donald Trump muchas veces lo que se hacía referencia era a los narcotraficantes, a violadores, y entonces se conectaban esas palabras para decir que todo, o inferir que todos los latinos eran ese tipo de personas. ¿Y ahora qué ocurriría? Sí, yo creo que ahora se va a incrementar el odio de las masas hacia los latinos. La llegada de Donald Trump al plano político de Estados Unidos ocasionó que ya la gente no era o dejó de ser políticamente correcto, en el sentido de que los temas de raza ya no se manejaban con delicadeza, con cuidado, y empezó a surgir ya los epítetos racistas, las griterías a la gente en la calle. Yo estuve en Nueva York caminando por Chinatown y a mí me empezaron a gritar porque yo estaba hablando español. O sea que hay todo un permiso que se le ha dado a la población, porque esta retórica ya está a todos los niveles, para que pongan a descubierto, que saquen a pasear, ¿verdad?, los prejuicios que tienen. Y si aquí empieza un proceso de persecución de los inmigrantes, de deportaciones, la retórica va a aumentar. Como dije en el programa pasado, Mónica, el asunto del comediante que dijo que Puerto Rico era una isla de basura flotando en el Caribe, no es una casualidad, ni es algo que se le chispoteó, ni es un chiste malo que él se inventó en esa ocasión. A mi juicio es que él está presentando una idea de la campaña de Donald Trump para ver cómo la gente reacciona
se esperaba que los boricuas votaran en masa en contra de Donald Trump, y no fue así. Un sector significativo votó en contra de Donald Trump, pero hubo otro sector de un 30 a un 40% que votaron por Donald Trump. Se pensaba que esa gente iba a indignarse de una manera y no iba a votar por él. Sin embargo, votaron por él y salió electo. Así que me parece que es el anticipo de cómo va a ser la percepción de la administración de Donald Trump sobre los asuntos de Puerto Rico, y eso es terrible, porque si tú eres una isla de basura, si a ti te tratan como basura, pues imagínate cómo va a ser todo esto en todos los ámbitos, ¿verdad? En las relaciones federales, en las relaciones con los fondos de ayuda al país. Hay unos fondos que están separados para Puerto Rico. ¿Qué va a pasar? Donald Trump va a hacer que esos fondos regresen al Tesoro Federal y no nos ayuden a nosotros. ¿Cómo nos va a tratar si ocurre otro desastre de un asunto del clima, etcétera? Así que hay toda una serie de incertidumbres, pero no podemos ser ingenuos. Tenemos que saber cómo piensan esas personas, el odio que le tienen a los latinos, y que si aquí hay oposición o una respuesta contestataria a lo que él hace, él va a tomar medidas mucho más drásticas. Y no es que nos quedemos realmente sumisos a todo esto, no, hay que combatirlo, pero hay que combatirlo con planes específicos para salir del problema y salir de Donald Trump de una vez y por todas. Así que en ese sentido hay que ser estratégico y hay que observar todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos para anticipar qué es lo que viene para Puerto Rico. Y ese es el propósito de este programa, tratar de que la información que está fluyendo sobre por dónde viene la cosa se pueda divulgar y el pueblo se pueda preparar. Es importante recalcar que el comediante no se disculpó, se reiteró, y Donald Trump nunca hizo algún tipo de respuesta a eso. A pesar de todos los reclamos que se le hicieron de que se disculpara, él no se disculpó porque él no da paso a ningún tipo de vergüenza ni de culpa. Él no siente culpa, no le importa nada, todo lo que hace es perfecto, está bien, ¿verdad? Como es un narcisista, pues a él no le importa el daño que haga en los demás. Pero eso cimenta mi hipótesis de que en realidad eso se hizo para provocar y para que eventualmente cuando él empiece a darle golpes a los puertorriqueños y golpes a Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico, él con su retórica pueda defenderlo. ¿Y por qué la gente se está indignando si esa gente allá es un lugar sucio, como dijo muchas veces, ¿verdad?, sobre Puerto Rico, que éramos un sitio sucio, un shithole, y que en realidad él quería saber si nos podían vender a otro país, y eso, o intercambiar por Groenlandia, y eso pues te da una idea concreta y que no se debe llamar engaño de que lo que viene de su parte es una serie de políticas para ahorrar dinero a Estados Unidos, para invertirlo en el muro, para ahorrar dinero en Estados Unidos para bregar con el problema que va a tener con los inmigrantes, con el asunto de las deportaciones. O sea, va a haber un movimiento drástico de la disponibilidad de fondos de las áreas sociales a las áreas de interés de Donald Trump, y eso nos va a golpear a nosotros porque nosotros somos un pueblo pobre. 40% de los puertorriqueños están bajo el nivel de pobreza, 60% de los niños están bajo el nivel de pobreza, y cualquier movimiento que él haga es perjudicial para Puerto Rico. Y ojo, que él está detrás también del seguro social, está también detrás del asunto de los cupones. Así que hay muchas áreas donde él podría hacer mucho daño aquí en Puerto Rico. Mencionaste algo importante, y es que mucha de la comunidad latina sí votó por Donald Trump, una cantidad considerable, y a preguntas de distintos medios la razón era la economía. Así que pasando al tema de economía, ya Donald Trump ha planteado que elevaría unos aranceles, y es como un tipo de proteccionismo, ¿no? Impondría unos aranceles a lo que serían las importaciones, especialmente de China, y su batalla continúa con China, pero esto puede tener un efecto adverso. Sí, y va a ser un efecto significativo si pone las tarifas que está diciendo que va a poner, porque la tarifa es un impuesto. Los republicanos están en contra de los impuestos, pero de repente las tarifas ellos quieren distinguirlas de los impuestos y se las quieren poner a los artículos manufacturados o a la materia prima que venga de China. Le pueden poner una tarifa o un pago del 30% del costo de ese artículo o de esa materia prima, o de un 50%, el que sea, pero un por ciento significativo. ¿Y qué ocurre? Los norteamericanos que necesiten ese artículo
o que necesiten esa materia prima para hacer otros productos, van a tener que pagar ese incremento de precio porque el que importa, que es el que trae el producto a Estados Unidos, es el que paga la tarifa y se lo va a poner entonces al precio de venta. Y eso va a perjudicar al consumidor norteamericano directamente cuando el producto está manufacturado e indirectamente cuando lo que llega es materia prima y va a generar una inflación. Entonces esta situación de querer competir con China, porque esto es un asunto de la rivalidad que existe económica entre Estados Unidos y China, pues va a hacer que los americanos sufran las consecuencias de un aumento significativo de la inflación, porque Estados Unidos es uno de los mercados más importantes, si no el más importante, de productos chinos. Y si tú le pones tarifa a todos los productos chinos, toda la economía de Estados Unidos va a explotar en un efecto inflacionario. Y eso no va a disuadir a los que puedan pagar el precio. Van a seguir comprando los productos porque a lo mejor son cosas que se necesitan. Yo estaba leyendo que hay un tema de, por ejemplo, los celulares, un iPhone, que podría estar costando hasta $300 más el iPhone, porque el iPhone se hace en China. Y es una compañía norteamericana que se diseña en Estados Unidos, pero la manufactura se hace en China. Entonces, si esas tarifas impactan los productos, esos iPhones que llegan a Puerto Rico y Estados Unidos, pues hay que pagar un cargo adicional que podría ser hasta $300. Y esa situación va a encarecer todo. Pero los americanos van a seguir queriendo iPhones, así que van a pagar la tarifa y por ende China no se va a perjudicar. Así que va a ser un doble efecto risible, ¿verdad? China va a seguir vendiendo las cosas al costo más la tarifa y los americanos van a tener que comprar el producto al costo más la tarifa. Y eso pues a quien perjudica a los americanos. Y yo creo que eventualmente, como dijimos ahorita, cuando los americanos se den cuenta del efecto de la tarifa, van a saber que Donald Trump los volvió a engañar y les vendió algo que no tenía ninguna consecuencia para mejorar la situación de la economía de las familias en Estados Unidos. Y que precisamente la gente pudiente va a poder seguir adquiriendo esos productos, pero va a ser la clase media trabajadora quien se le va a hacer mucho más difícil. Correcto, ese es el problema, que el que quiere el producto lo paga. Maldice a Donald Trump, pero paga el producto, pero el que no puede pagar la tarifa, no puede pagar ese incremento del costo, pues se va a privar. La idea detrás de eso es que entonces los productos se empiecen a manufacturar en Estados Unidos porque hay una ventaja competitiva en términos de precio, pero eso va a tomar muchos años, eso no es de la noche a la mañana, y mientras eso ocurre, tal vez 3, 5 años, mientras se empieza a ver ese movimiento, si es que ocurre, pues los americanos van a tener que pagar todo más caro, todos los productos más caros. Yo vi un documental sobre el puerto de Los Ángeles, y el puerto de Los Ángeles se especializa en exportar aire. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo que se especializa en exportar aire? Bueno, porque los contenedores llegan llenos de China, pero se van vacíos. Así que en realidad la capacidad productiva de China arrasa con todo tipo de esfuerzo económico que se haga en Estados Unidos y eso va a ser bien difícil de revertir en poco tiempo, a corto plazo. Eso podría tomar de 3 a 8 o 10 años tal vez en que la capacidad americana de producción aumente para que sustituya lo que se hace en la China. Y mientras tanto, los americanos van a tener que estar pagando una inflación terrible. Pasando a otro tema que es el de política exterior, ya Donald Trump ha hecho unas manifestaciones que son preocupantes, empezando con el posible retiro del apoyo y la ayuda a Ucrania y también salir de membresías de, por ejemplo, la OTAN. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, en ese tema, él está planteando que él quiere acabar con la guerra de un plumazo, que él no quiere pelear más. Sin embargo, él no ha planteado una solución para el issue de Gaza, ¿verdad? Que tanto sufrimiento está ocasionando, que van más de 40,000 muertos, como 20,000 niños asesinados allí. Él está planteando el issue de Ucrania porque Estados Unidos no puede pelear 3 guerras a la vez. No puede estar supliéndole armas a Zelensky, no puede estar supliéndole armas a Israel y a la misma vez estar pendiente de la seguridad de Taiwán al mismo tiempo. Estados Unidos tiene que establecer unas prioridades y yo creo que él va a tratar de llegar a un acuerdo
con Rusia sobre Ucrania a los fines de poder dedicar los recursos tanto a Israel como a Taiwán y poder enfocarse en una política más agresiva en contra de la China. Pero lo que él plantea sobre la OTAN podría desestabilizar a esa organización que depende de una manera extraordinaria en la capacidad militar y financiera de los Estados Unidos. Y él ha planteado previamente, no lo ha dicho en los videos recientes, pero previamente ha planteado que los países que tengan problemas porque Rusia los invada o tenga algún conflicto con Rusia, tienen que financiar su gestión guerrerista y de defensa, porque él no le va a financiar eso a ellos, y ha amenazado con cortar los fondos, y podría Estados Unidos con esas políticas desestabilizar a la OTAN y hacer que esa organización pierda relevancia ante otras organizaciones, particularmente los BRICS, que es la organización más importante que está surgiendo como contrapeso a los Estados Unidos y Europa. Así que hay que ver, ¿verdad? Yo anticipo que va a haber poco cambio en la política con Israel, pero sí, Donald Trump va a tratar, porque lo prometió tantas veces, que él en un solo día iba a terminar la guerra, y de hecho ya hay hasta un borrador de un acuerdo que implica que Rusia ganó la guerra, porque es dejándole los territorios ocupados y estableciendo que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN en un tiempo bastante largo, creo que son 20 años, así que las concesiones que se harían ahí bajo el gobierno demócrata no se hubieran hecho y hubieran alargado el conflicto indefinidamente, pero en términos de los objetivos de acabar esa guerra, pues es positivo que se haga el esfuerzo de llegar a un acuerdo que estabilice la región, porque esa región está al borde de una guerra importante, ¿verdad? Regional, que incluye a otros países, que incluye a la OTAN, y eso hay que tratar de pararlo porque eso podría generar una tercera guerra mundial. En cuanto a las implicaciones del pueblo puertorriqueño y también de los latinos que están en Estados Unidos con el tema de la política exterior, esas complicaciones que se pueden dar con esa salida de las membresías y esos problemas con otros liderazgos, esto también influye en lo que es el Army, lo que es todas las personas puertorriqueñas que están en primera fila, que dan la batalla, y personas latinas. Ahora mismo en la milicia la mayoría son personas latinas y hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico, empezando, ¿verdad?, por ahí, y además en Puerto Rico puertorriqueños que están aquí, que viven aquí, que sirven a la milicia de Estados Unidos. Sí, lo que dice Donald Trump de acabar la guerra de Ucrania no implica que va a limitar el poderío guerrerista de los Estados Unidos. Todo lo contrario, Donald Trump dice que va a sacar recursos de otros sectores, particularmente, ¿verdad?, de las ayudas que hay a los inmigrantes, a las personas pobres, etcétera, para fortalecer la rama militar de Estados Unidos. Así que no es que Donald Trump es un pacifista, es que va a hacer una redistribución de los recursos, y en ese sentido yo podría anticipar que el conflicto con China, que es su obsesión, llegue a escalar al nivel de que haya una guerra con China. Recuerda que Taiwán es territorio de la China, y la China nunca ha renunciado a tomar posesión del territorio de Taiwán. Ha habido una pugna internacional en términos de reconocer a Taiwán como si fuera la China independiente de la China continental, pero las fuerzas se han alineado en términos internacionales para reconocer que China tiene unos derechos sobre Taiwán. ¿Cómo los ejercita es el problema? Porque Estados Unidos ha armado a Taiwán y le ha prometido defensa en caso de una invasión china. Lo ideal es que eso se resuelva de manera diplomática, como se resolvió el issue de Hong Kong, que era un territorio de la China ocupado por Inglaterra. Pues básicamente una situación similar, pero Donald Trump, al incrementar la fuerza militar de Estados Unidos mediante inversiones mayores a las que se están haciendo actualmente, pues podría implicar una guerra que podría ser devastadora, porque el poderío militar chino es extraordinario, comparable con el poderío militar de los Estados Unidos, y eso podría implicar que muchos puertorriqueños pierdan sus vidas en esos conflictos. Así que terminar la guerra de Ucrania es fabuloso. Ahí todavía no hay soldados puertorriqueños ni americanos, pero si hay un conflicto con China, es anticipable que
miles de puertorriqueños tengan que participar y estén en riesgo de perder su vida en esos procesos. Ahora pasando a otro tema sumamente importante, que son los de los derechos civiles. Donald Trump ha también establecido que restringiría aún más el aborto, y recordemos que se dio un virazón de Roe versus Wade, dejándole a los estados todo ese poder, pero pudiera ser aún más restrictivo. Sí, ahí es donde yo creo que va a haber muchas batallas, porque él ha prometido dejar todo esto a los estados. Los estados están en unas luchas internas para restringir al máximo el aborto. Si tú ves el mapa de los estados que votaron por Donald Trump, pues la mayoría de los estados, ¿verdad? Este cinturón central de Estados Unidos, que son estados rojos, pues son estados que tienen políticas antiaborto, y esto pues va a generar que Donald Trump quiera imponerle esas políticas a los otros estados que tienen más liberalidad con permitir los derechos a su cuerpo por parte de las mujeres. Puerto Rico, hay que ver que eso va a ir ocurriendo en la medida que el PNP ha dicho que va a implantar una agenda conservadora, y ya se ha dicho que se van a radicar proyectos para restringir el aborto, y eso pues va a perjudicar los derechos de la mujer en todos los sentidos. La agenda del 2025, que es la agenda que Donald Trump negó todo el tiempo, pero que ahora en sus videos, en las cosas que está diciendo en esos videos que graba, pues básicamente repetir lo que es la agenda 2025. Se plantea la visión cristiana, ¿cuál es el nombre que utiliza? Nacionalista, del nacionalismo cristiano, y es una posición de relegar a la mujer a un segundo plano, asignarle otra vez las labores tradicionales de estar en la casa como ama de casa, de cuidar a los hijos, y eso no es lo que la mujer se merece dentro del mundo contemporáneo. Eso ha sido sobrepasado, la sociedad ha evolucionado, y quieren a la manera del Talibán, de que en Irán, por ejemplo, hubo en la década de los 70, 80 y antes también los 60, una liberalización completa, ¿verdad?, de la cultura, adoptando los valores de la cultura occidental en términos de la ropa, en términos de actitudes hacia la familia, hacia el matrimonio, etcétera. Y después vinieron los ayatolás y todo esto, la revolución en el 79, y tú ves que se limita dramáticamente la capacidad de la mujer para participar en la sociedad, para mejorarse en la universidad, para desarrollarse profesionalmente. Pues esa es la misma visión que tienen estos nacionalistas cristianos, que se podría decir que son cristofascistas, que la mujer pase a este segundo plano donde es propiedad del hombre y donde la mujer está para servir al hombre y a Dios. Eso es uno de los elementos que esta agenda del Plan 2025 que Donald Trump ha ido desarrollando en estos videos, pues va a llevar a unos conflictos bien grandes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las mujeres es el grupo social más liberal y más militante. En las encuestas de opinión sobre la elección, las mujeres aventajaban por muchísimo el número de hombres que iban a votar por Kamala Harris. O sea, el número de mujeres demócratas que abogan, ¿verdad?, porque se mantengan y se expandan los derechos de la mujer es mucho mayor que los hombres que están en la posición contraria. Así que es un grupo bien importante, bien vocal, y que va a dar su pelea. Pero eso es lo que les espera, ¿verdad? Una agenda bien dramática. Fíjate que hasta se ha planteado por estos grupos abolir el matrimonio interracial. Hasta eso estaríamos llegando, de abolir el matrimonio interracial. Y eso va a traer muchos conflictos que nos va a meter a nosotros también. O sea, como dijiste, Mónica, tenemos 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos y nos van a meter a nosotros en esa vorágine. Sí, y esa misma visión estuvo plasmada en toda la campaña, y recordemos cuando J.D. Vance, ahora el vicepresidente electo, dijo que
Estados Unidos estaba lleno de mujeres que se quejaban que eran childless cat ladies y que no estaban aportando nada en la vida, porque la visión es que si tú eres una mujer, tú aportas porque tienes hijos y porque creas esa estructura familiar que es la tradicional pasada. Y estas políticas están todas relacionadas, como bien mencionaste, la del aborto, para que las mujeres tengan y sean obligadas a tener hijos, aun si eso no es lo que desean. Las políticas cristianas, que serían devolver las oraciones a la escuela cuando hay una clara separación entre iglesia y Estado, así que eso es una violación constitucional y esa es la preocupación número 1. Y también lo que sería entonces cómo volver atrás en otras políticas y en otras medidas, como lo que sería el matrimonio gay, el matrimonio interracial, como el que mencionaste, y otras políticas como los de anticonceptivos. Claro, y toma en cuenta que, por ejemplo, en el caso del matrimonio gay, eso se estableció por jurisprudencia del Tribunal Supremo, igual que Roe vs. Wade. Y Roe vs. Wade, varios de los jueces dijeron que estaba erróneamente decidido, que era horrenda la decisión de Roe vs. Wade. Pues de la misma manera pueden cambiar de opinión envalentonados por esta política de Donald Trump de convertirse en un dictador y ya está hablando, esto es una digresión, pero la menciono porque es importante, ya está hablando de su tercer término. La Constitución Federal prohíbe que un presidente se postule una tercera vez. Ya le está diciendo que se va a postular una tercera vez. Así que imagínense lo que él está pensando, ¿verdad?, en términos de gobernar Estados Unidos por encima de la Constitución. El Tribunal Supremo puede invalidar todos esos precedentes que le dieron igualdad de derechos a las personas gay, a la mujer, a las personas más desventajadas, las leyes antidiscrimen, porque si tú eliminas los derechos, tú eliminas también las leyes antidiscrimen y se podría discriminar por razón de preferencia sexual, etcétera, por género, y eso va a crear una sociedad totalmente dividida en donde va a haber ciudadanos de segunda clase sin derechos específicos frente a una mayoría blanca, ¿verdad?, protestante, de derecha, excluyente, lo que podía llevar en su momento a una guerra civil, porque no se descarta que eventualmente Estados Unidos caiga en una guerra civil. Esta vez Donald Trump ganó, pero si Donald Trump hubiera perdido la elección, no se descartaba una acción concertada y violenta en contra de ese resultado. Así que por ahora esto se salvó, pero con toda esta situación de las medidas que Donald Trump quiere implantar en los Estados Unidos, esos cambios drásticos por encima de la Constitución, por encima de la jurisprudencia, pues mira, vamos a tener conflictos todo el tiempo. Y si además tienes una población enojada porque las promesas que me hicieron de mejoría económica no se dan, pues tiene la tormenta perfecta. Y eso, pues nosotros tenemos que estar bien pendientes, porque todas esas cosas van a tener repercusiones tanto en la comunidad latina como aquí en Puerto Rico. Sí, como mencionaste, ya en Puerto Rico se van a evaluar con las personas ahora electas al próximo cuatrenio medidas sobre el aborto. Y también hay como un copy-paste, me gusta llamarle, cuando hacen las cosas en Estados Unidos y luego tiene una repercusión donde acá quieren copiarse también. Sí, y eso es terrible porque Puerto Rico tiene una idiosincrasia, una cultura, Puerto Rico es una isla, Puerto Rico tiene problemas de salud, ¿verdad? Tiene un sistema de salud bien deteriorado, y es bien importante saber que el prohibir el aborto crea toda una serie de situaciones de peligro para la mujer, porque cualquier incidente en su embarazo que puede ser interpretado como que la mujer trató de provocarse un aborto o que estaba en proceso de un aborto puede generar una acusación penal, cuando a lo mejor fue un aborto espontáneo, una situación de sangrado, una situación de salud de otra naturaleza. Y si se interpreta que es que la mujer trató de hacerse un aborto, pues la procesan criminalmente y la meten presa. Así que, ¿quién se va a atrever a ir a un ginecólogo con un sangrado vaginal cuando tú sabes que el ginecólogo tendría la obligación de reportarte a la policía porque tiene que hacer un informe? Porque eso es lo terrible de estas leyes, es que ponen a los profesionales de salud a ser policías del gobierno para procesar a las personas que estén involucradas en esta situación. Entonces, si prohíben el aborto aquí, ¿a dónde van a ir las personas que requieren ese servicio? ¿A dónde van a ir las personas que fueron víctimas de violación o de abuso sexual, que hayan quedado embarazadas? Las mujeres que
tengan embarazos de alto riesgo o donde el feto tiene defectos que deben tomarse medidas drásticas. Pero ¿a dónde van a ir? ¿A la República Dominicana entonces a hacerse un aborto? Fíjate qué cosa más loca. Tendrían que ir a otro país, porque a los Estados Unidos no pueden ir porque pasaría lo mismo. Así que va a poner en riesgo la calidad de los servicios de salud, va a poner en riesgo la salud mental de las puertorriqueñas que estén en una situación de un embarazo no deseado, un embarazo violento provocado por una violación, etcétera, y que no tengan ningún remedio legal. Eso realmente es bien preocupante, Mónica, y desafortunadamente ese copycat que hay de estar copiándose todo lo que ocurre en Estados Unidos se hace en abstracción total de lo que somos y de las necesidades que tenemos como pueblo. Otra de las propuestas bien preocupantes del presidente Donald Trump es el desmantelamiento del Departamento de Educación, y que eso puede tener serias implicaciones en la comunidad latina y en Puerto Rico, porque si se le delega entonces a los estados, cada estado tendría que actuar, y eso puede surgir entonces en Puerto Rico una reducción drástica de fondos federales. Sí, Puerto Rico no tendría chavo para financiar el Departamento de Educación, así de sencillo, porque puede ser que Donald Trump diga: ok, yo voy a repartir el presupuesto del Departamento de Educación Federal entre los 50 estados, menos Puerto Rico. Puede hacerlo. Tiene todas las facultades. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y las decisiones más específicas sobre diferentes programas federales, como el caso del Seguro Social Suplementario, el caso de Baello, que se resolvió los otros días. El Congreso tiene fundamentos para discriminar en contra de Puerto Rico y decir que los puertorriqueños no tenemos acceso al Seguro Social Suplementario. Pues así mismo Trump puede decir: ok, desmantelé el sistema de educación federal, que es el que alimenta el sistema de educación de Puerto Rico, que le da los fondos, la mayoría de los fondos, billones de dólares en fondos al Departamento de Educación. Le voy a dar los fondos a los estados, menos a Puerto Rico, porque Puerto Rico no los necesita. Porque allí la gente no estudia, porque la gente no debe estudiar allí. Y eso, pues, obviamente, va a hacer que se caiga financieramente, se destruya financieramente el Departamento de Educación, y que entonces tengamos un problema bien serio porque haya que darle financiamiento necesario para esa gestión del Estado, que es tan importante, que es indispensable porque nadie más la cubre. Hay que mantener un sistema de educación, particularmente por la marginación que viven muchos puertorriqueños que no pueden pagar un colegio privado. Y esa situación es bien preocupante porque Elon Musk, este billonario que cada vez se pone más radical y tal vez más loco, a decirlo directamente, ha sido nombrado como co-chairman. El otro es Vivek, es el hindú que fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano, fue precandidato, pero no me acuerdo el nombre bien. Son dos personas que van a estar manejando el Departamento para la Eficiencia Gubernamental, que es un departamento que se va a dedicar a cortar empleos, servicios, recursos al gobierno federal. O sea que esto no va a ser improvisado. Esto va a tener unos cerebros detrás de eso que van a hacer el corte más dramático. ¿Por qué? Porque son millonarios que quieren que esos dineros se los den a ellos en contrato para ellos hacer sus proyectos de inteligencia artificial, sus proyectos del espacio, sus proyectos de los carros eléctricos, etcétera, y todos los proyectos que tiene Elon Musk. Y eso pues va a hacer que, porque a Puerto Rico va a ser mucho más fácil cortarle. ¿Por qué a Puerto Rico es más fácil cortarle? Porque no tenemos senadores ni representantes, y si los tuviéramos no tienen el poder político para impedir eso, y nos van a pasar por la piedra. Yo entiendo que nos van a pasar por la piedra porque tienen la intención, tienen las personas que lo van a hacer, y esas personas tienen la voluntad de lograrlo lo antes posible, porque son personas que hacen alarde todo el tiempo de cómo logran cosas que otras personas pueden pensar que son imposibles. Así que vienen unos recortes dramáticos, y yo no descartaría que el Departamento de Educación sea el único. Puede venir por ahí detrás el Departamento de Salud, que Puerto Rico recibe billones de dólares también del sistema de salud federal.
Así que en realidad hay que estar preparados para todos esos cambios y ver cuáles son las estrategias que como pueblo tenemos que poner en vigor. Y los medios ya han estado reseñando que en esta semana uno de los planteamientos de Donald Trump fue recortar precisamente fondos federales en distintas áreas en Puerto Rico, especialmente esos fondos que sí llegan a Puerto Rico pero que no utilizan los políticos. Y volvemos nuevamente a la ironía de que el miedo que se le inculcó a la gente de que los fondos federales se podían ir de aquí si ganaba otra persona que no fuera de un partido tradicional. Sin embargo, ganan personas de partidos tradicionales y esto está sucediendo. Sí, y lo peor es que no tienen la capacidad de oponerse a esos cambios y de hacerlo de manera efectiva, porque siempre, primero, son parte de eso, son parte de MAGA. O sea, Jennifer es MAGA. Make America Great Again. Es del combo de Donald Trump. ¿Cómo se va a oponer si ella es parte de eso mismo, verdad? Y aún si ella viera el dolor que eso va a traerle a Puerto Rico, ¿qué herramientas tiene ella? ¿Qué poder político tiene ella para poder impedir eso? Así que ha sido la peor elección en el sentido de escoger esta administración que va a entrar ahora el 2 de enero, porque por cualquier lado que tú lo veas, va a ser incapaz de detener que Donald Trump imponga esas políticas aquí en Puerto Rico. Para concluir, hemos analizado varios de los planteamientos y las políticas que intenta implementar el presidente Donald Trump y cómo entonces eso puede tener una repercusión grave en la comunidad latina y en Puerto Rico. ¿Qué sería un consejo, un comentario último? Yo siempre trato de terminar esto con una nota de paz y de esperanza, pero hemos visto que son cosas realmente preocupantes. ¿Qué le podemos decir a los puertorriqueños de cara a este nuevo cuatrenio? Bueno, en realidad nosotros somos una colonia y como colonia nosotros tenemos que sufrir en gran medida o a veces peor las turbulencias políticas, económicas que hay en la metrópoli, ¿verdad? Si Estados Unidos está en este curso de colisión con todo lo que ha sido previamente y quieren imponer todas estas medidas drásticas que van a aumentar la marginación, la desigualdad y la pobreza en Estados Unidos, y nosotros estamos pillados en esa situación, pues nosotros tenemos más que una sola salida. Nosotros tenemos que reformular nuestra relación con los Estados Unidos. Nosotros tenemos que descolonizar al país. El resultado del plebiscito, una de las cosas más sorprendentes de las elecciones, es el plebiscito en donde si vas a sumar las papeletas votadas en blanco o marcadas, etcétera, de otra manera, y las papeletas de la independencia y de la libre asociación, pues somos más que los que votaron por la estadidad. Ciertamente no ganó la estadidad. No ganó la estadidad, y eso no pueden inventarse los números, no ganó la estadidad. Y yo creo que hay un cambio paradigmático ahí, en términos de que se ha perdido el miedo. Por eso, cuando hablamos la semana pasada de los miedos, ¿cuáles son los miedos? Hay que identificar los miedos, porque no es solamente el miedo a que viniera el comunismo, había otros miedos involucrados. Y uno de los miedos que se cayó al piso es el issue del miedo a la independencia. Por un lado, la gente se motivó a votar por Jennifer González, por el PNP, por parte de esa campaña, pero por el otro lado no se pudo impedir que aún con la postura del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana de no votar en ese plebiscito, fueron y votaron y dieron una mayoría a los que están en contra de la estadidad. Pues si nosotros queremos salirnos de esa vorágine, pues tenemos que organizarnos en Puerto Rico. Hay que aprovechar estos 4 años para presentar un proyecto de desarrollo económico, social y político que incluya obviamente la descolonización. Y ojo, para cerrar con una nota interesante, no descarto que Donald Trump, con sus políticas de aislamiento, con sus políticas de reducción de costos del gobierno y con sus políticas de odio a los latinos, decida imponernos la independencia. Tenemos que estar preparados para eso.
Bueno, esperamos que este análisis haya sido útil. Hemos repasado varias de las políticas y las preocupaciones que puede haber en la comunidad latina y puertorriqueña para que puedan entender un poco más cómo se va a desarrollar la política en estos próximos 2-3 años, ¿verdad? De cara al nuevo cuatrenio. Así que recuerden que estamos todos los jueves de forma live a las 5 de la tarde y estamos en todas las plataformas. Nos pueden seguir, suscribirse a YouTube, a Instagram, seguirnos en Twitter también, X y en Facebook. Hasta la semana que viene.